Certamente. Foto. Foto. Venga qua professore con noi, vieni. Grazie ragazzi. Ciò che abbiamo di più. Lo que de más querido tenemos, o lo más querido que tenemos, es el título del libro de Don Giussani, ediciones Bur, que presentamos hoy. La frase, como muchos saben, viene del cuento de Anticristo de Soloviev, cuando en esta escena imaginaria el emperador, dirigiéndose a los últimos cristianos abandonados por todos, pregunta: raros hombres los cristianos, ¿qué tienen de más querido en el cristianismo? Y el starets, Juan, levantándose, responde de manera dulce, dice Soloviev: lo más querido que tenemos es el propio Cristo y lo que se deriva de él. En la Pascua de 88, así como nos llegó a nosotros esta frase, pues en Semana Santa de 88 los universitarios de CL habían difundido un documento en la universidad que proponía este paso de Soloviev en las reuniones de ese año. Ese libro cumple la serie de los libros de Equipe, es decir, con los textos de esos equipos. Pues en esos años había como tema la experiencia y la reflexión que se desprendían del trabajo sobre ese texto, el texto del volantone, la frase de Soloviev. Trabajo que venía de las universidades. El libro recopila los equipos de 88 y del año siguiente, 89. Bueno, eran asambleas estos equipos que Don Giussani organizaba periódicamente con los universitarios, y el aspecto de método interesante. En todo esto, él partía siempre de la experiencia vivida por los jóvenes, de lo que había acontecido, de lo que cierta provocación había despertado. Y nuestro movimiento, de hecho, siempre se desarrolló así y continúa desarrollándose así, no por palabras de orden lanzadas, sino a raíz de una reflexión y de un juicio sobre las experiencias, sobre lo que acontece a cada uno de nosotros en el encuentro con una presencia. Lo que ocurre, lo que ocurría en ese entonces, y los textos, y ese texto lo atestiguan perfectamente, pero lo atractivo del carisma genera experiencia. La reflexión y el juicio sobre la experiencia hacen caminar. Fue así, y el libro nos dice cómo fue así, y sigue siendo así. Lo digo, y lo digo yo, porque la experiencia propia y la experiencia y el cuento de la experiencia corresponde a cada cual, pero lo digo con certeza, porque creo que esta fue la experiencia que vivimos en estos días. Las muchas historias, encuentros imprevistos, acontecidos en esta semana, muchos. Nunca terminamos contar lo que aconteció en estos días, lo que me aconteció, lo que le aconteció a un amigo, lo increíble, lo imprevisto que vi. Bueno, todas estas historias no son cuentos de hada, no son emociones así. Las muchas personas, amigos, intervinientes que nos dijeron con conmoción, con alegría, que estuvieron frente a algo diferente que ni siquiera imaginaban. ¿Qué encontraron? ¿Qué es ese algo diferente?
sino el misterio de la propia humanidad que muchos de nosotros encontraron en Don Jus y que hoy encuentran en Don Carrón y que encontraron y encuentran en aquellas personas que a medidas fueron tocados y despertados por la gracia y el carisma. En ese libro aflora de manera apasionante del diálogo de Don Giussani con los jóvenes que esa certeza afirmada por el Starets, lo más querido que tenemos, que es el propio Cristo y todo lo que se deriva de él, es que esa certeza no es algo con lo cual estar de acuerdo, sino algo que resulta inquietante, algo que mueve, algo que despierta, no algo que tengamos que compartir y colocar en un cajoncito. En esos días no aconteció algo distinto. Incluso en estos días la certeza se tornó movilización, compromiso, asunción de responsabilidad. Se empieza con el cuento de un equipo en que Don Giussani plantea el tema de la emergencia hombre. ¿Por qué emergencia hombre? Porque el hombre ahora ya está reducido a ser un haz de reacciones, dominado por el miedo muchas veces, y continúa el recorrido. Lo que puede dar de nuevo dignidad a lo humano es tropezar con una realidad de hombres ciertos, en una realidad humana distinta, pero luego añade de que esta realidad humana distinta no es algo de consuelo, que todo lo soluciona, sino que es una realidad inquietante, dramática. ¿Por qué? Porque la certeza de un amor concreto que entra en la vida de manera dramática, la resquebranta, entra en la vida para cambiarla. No hay cambio que no sea también el hecho de estar golpeados y quebrantados. Bueno, lo mismo que vimos en estos días. Vimos incluso en estos días a hombres desplazados de las seguridades, nosotros los hombres, conmovidos por una certeza encontrada y viviente. Siempre en estos días, lo que vimos y lo que vivimos frente a esta certeza, y no es algo que podamos colocar en un cajoncito, es que frente a esta certeza hace falta hacer un trabajo, un sacrificio, una verificación. La vida, el trabajo es trabajo, El trabajo es trabajo, no es un pensamiento filosófico. El compromiso de la vida es algo concreto. La gratuidad que muchos de nosotros dedicaron en estos días. El trabajo, el sacrificio también, el dolor también de muchos. Trabajo, y es la oración con la cual muchos nos acompañaron en estos días. De este trabajo de cada cual que salió el meeting. Y ese trabajo de la vida nos hizo todos protagonistas. Creó ese hombre y uno de nuestros amigos de Egipto dijo: aquí los valores, la belleza, la verdad, la amistad, aquí vi estos valores caminar con las piernas de las personas. Y termina Don Carrón en su introducción a ese libro. Ese trabajo es el camino que nos entregó Don Jus para poder desafiar al mundo que está dentro y fuera de nosotros con la fuerza de lo que tenemos de más querido. Y para hacer la verificación de que la fe es un flujo continuo de novedades para dar plenitud a la vida, para dar más felicidad a la vida, de esta manera podemos decir como nuestra la frase del Starets Juan. Bueno, nuestros dos invitados nos atestiguarán esa oportunidad, esa posibilidad, y decir como si fuera suya la frase del Starets Juan. Invitamos a dos personas que pudieran atestiguar a través de su experiencia ese algo, lo más querido que tienen. El profesor Borgna
gran amigo de Don Jus antes del meeting, en el cual ya participó en otras ediciones. Digamos que viendo los aplausos, ni el profesor Borña ni Padre Aldo necesitarían presentaciones, pero digamos, voy a decir algo. El profesor Baño es jefe emérito en el Hospital de Novara, fue director del Hospital Psiquiátrico de Novara, ahora es responsable del servicio de psiquiatría del Hospital Maggiore. El profesor Borña tiene también una especificidad para este libro. Participó en una de estas asambleas, dio una lección y don Giussani, con gran entusiasmo, lo cita y con gran profundidad analiza el contenido de su disertación. Padre Aldo, muy conocido, es uno de los misioneros más conocidos de la Fundación San Carlos Borromeo de Paraguay. En Asunción lleva la responsabilidad de una clínica para enfermos terminales en la clínica de Rafael. También realizó una escuela alimentaria, una explotación agrícola, trabajando allí enfermos de SIDA, huérfanos y también personas mayores. Tu supermercado de la caridad, ¿no es cierto, Padre Aldo? Como lo dijo Carrón, Padre Aldo también participó en otras ediciones del meeting, organizó también la exposición sobre las reducciones. Bueno, lo que nos dirán será una aportación a esa certeza frente a la cual estuvimos en estos días. Gracias de antemano por estar aquí y le doy la palabra al profesor Borña. Estoy aquí gracias a la amabilidad desmedida de Emilia y que agradezco. Y ella quiso invitarme a este encuentro. Y se arriesga mucho en este encuentro, pero al mismo tiempo estaba en Corvara hacía 20 años, ese ojos cuando se veía el fondo de las cosas, esas palabras pronunciadas por don Giussani, palabras, criaturas vivientes, personas, como las llama en el libro extraordinario, palabras que logran captar la esencia, las emociones que se desprenden de esta asamblea en la que don Giussani hablaba. Y cuando quiso presentar a este psiquiatra que utiliza las palabras, pero que no tiene el carisma de don Giussani. En este libro, don Giussani ahonda en estas palabras, diciendo que las palabras cambian el mundo, según las palabras que nacen en nosotros, si nacen del silencio, del corazón, o si solo de la razón fría, según las palabras que utilizamos, o según las palabras que utilizaba don Giussani. Nosotros cambiamos al mundo. Entramos en relación, en contacto con los ojos, pero sobre todo con las conciencias, con el corazón de las personas que escuchan. Entonces, yo soy tan solo un mediador que intenta decir algo, las emociones profundas, intensas, a raíz de la lectura de este libro. Un libro que supone una fenomenología extraordinaria, palabra compleja, una presentación extraordinaria de lo que es la existencia. Las subidas y las bajadas de las personas en la vida de cada uno de nosotros. Una de las metáforas
a las que hace alusión don Giussani es que hace falta llevar al cielo en la tierra y que nuestras pasiones religiosas son así solo cuando se encarnan en el destino cotidiano, en el instante, en la epifanía del instante, en esta celebración, repito, del instante, sobre lo cual don Giussani insiste. Aquí radica la esencia del cristianismo, una descripción extraordinaria de lo que significa vivir los sufrimientos, el horror, las angustias que afectan a cada uno de nosotros, más allá de los méritos y más allá de las responsabilidades que tenemos. Todo cambia según que la existencia esté fundada, según que esta existencia resulte acompañada de certezas. ¿Cuáles certezas? Infinitas son las certezas con las que cada uno de nosotros se encuentra. Como la intuición que fue fundamento del título del meeting de ese año. Toda certeza logra perdurar y logra cuajar solo si está fundada en los elementos antes apuntados. Hoy las certezas son certezas mundanas, certezas frágiles, certezas que se quebrantan según los estados de ánimo con los que las vivimos. No son estas las certezas en que se puede fundar una existencia que realice hasta el final los ideales o los aspectos revolucionarios del alma de don Giussani, que transformó, por cierto, la manera de vivir, la fe y el método con el cual acercarse a la comprensión y al renacimiento de nuestra fe y de nuestras esperanzas. Las certezas de hoy son certezas vagas, son certezas que se resquebrajan. Pero ¿cuáles certezas pueden dar a nuestra existencia una estabilidad, una textura, una abertura al otro, una fundación dialógica, permitiéndonos vivir todo esto hasta el final en todos los aspectos, en todos los ímpetus vitales? Son las certezas que nos permiten, son las certezas, repito, de una esperanza, de una fe que van más allá de los fracasos y de los obstáculos. En el meeting de 2000, don Giussani pronunció palabras importantes y las recordarán sin duda alguna si participaron en el meeting de 2000. La vida religiosa para captar los lenguajes infinitos. En ese meeting de 2000, don Giussani escribió: la estación en que durante un instante pare el gran tren es la esperanza. Solo si la esperanza vive en nuestro corazón, podemos franquear las tinieblas que rodean nuestra vida. Solo si la esperanza alberga en nuestro corazón. De no ser así, no podremos
llegar a la meta. Bueno, ni siquiera hubiese podido pensar en las cosas que vivo sin haber vivido lo infinito de este libro, lo que este libro ha despertado en mí, estos pasos tan profundos del libro. El tren del Eterno se detiene lejos. La esperanza nos permite ver ese tren. No es posible vivir sin esperanza, no es posible realizar algo sin esperanza y ni siquiera es posible vivir sin certeza, sin esa certeza o sin esas certezas, sin la certeza como antes decía, relacionándonos con las palabras de Soloviev, el sentido profundo de emoción que describió Don Giussani, el tren del Eterno. El instante, el presente en que hace hincapié Don Giussani en el libro. El tren pasa, pero pocos, algunos logran ver ese tren y aún menos suben al tren. Como las estrellas de la mañana, relacionando la oscuridad de la noche con las primeras luces del día, las primeras luces contenidas ya en el vientre de la noche. Así que este tren de lo eterno que nos permite franquear cualquier debilidad, cualquier fragilidad, es allí cuando captamos las certezas más importantes en que debe radicar nuestra experiencia. No es suficiente vivir, reconocer en nosotros esas certezas. Lo dice Don Giussani, no es suficiente. No es suficiente tener la percepción abstracta, filosófica, ideológica de lo que significa certeza. Nosotros debemos vivir esa certeza en las dificultades de la existencia, en los fracasos de la existencia, en los obstáculos de nuestra vida. Lo que cambia, más allá de los recursos interiores que tenemos, lo que nos permite ver la vida con ojos diferentes. Esto es importante. La palabra que no se agota. Entonces se transforma nuestra manera de relacionarnos con las desgracias de la vida. En el libro se explica esta capacidad. Son como las grandes páginas escritas en otros siglos. También San Juan de la Cruz, el lenguaje teológico. Todo esto se manifiesta a través de imágenes y metáforas. Son estas que permiten a las palabras de Don Giussani ser un discurso eterno. 20 años transcurrieron, más de 20 años después de estas asambleas. Pero en estas páginas y en estas palabras que escuché
y que puedo reescuchar de nuevo aquí gracias a esta asamblea asombrosa, maravillosa, por el ímpetu presente. Esta serie de sacrificios y de esperanzas. Todo esto nos da alivio, todo esto nos ayuda a recuperarnos de nuestras heridas. Una existencia fundamental en la certeza nos cambia, dice Don Giussani, la manera de ver el dolor, que es una de las realidades de la vida, una de las realidades a las que no podemos soslayar. Las palabras de Don Giussani aquí alcanzan una intensidad y una pasión desmedidas, algo que nos conmueve, algo que se puede leer con temor y con temblor. Palabras definitivas que nunca pasarán. El dolor que Don Giussani logra captar, logra expresar, logra hacer renacer con una intensidad y con una actualidad increíbles. Estas palabras nunca pasarán. Se confunden con los problemas del corazón de todos vosotros que estáis aquí y de todos aquellos que están fuera de aquí. Don Giussani en este libro habla de los problemas de la vida, de la muerte, de la esperanza, de la salvación, del reconocer esta sed de infinito que vive en nosotros, que es una sed inagotable, que no viene de una superposición cultural, sino que estriba en los ímpetus, en las demandas más profundos de la vida. Por lo tanto, anular el dolor, hay unos pasos estupendos de mucha conmoción cuando Don Giussani habla de un viaje que hizo con unos científicos que les hablaban de una época de la historia cercana donde la felicidad sería la única connotación de la vida, una época en que el dolor y la desgracia desaparecerían. Don Giussani dice, claro, incluso suponiendo que esto se alcance, esto se da a través de un sacrificio intolerable, que es la negación, la cancelación del dolor, la cancelación de las 1001 razones de infelicidad que condicionaron el pasado y que siguen condicionando la época presente. Pero cambia a través también la manera de encarar la locura. Las páginas en que Don Giussani cita con una generosidad asombrosa, que era tan solo suya, la capacidad que él tuvo de captar como esencia de la locura una experiencia que no se puede cancelar del corazón del hombre, una experiencia en que todos estamos presentes, una experiencia, sobre todo de las locuras. Bueno, pueden parecer palabras duras, palabras frías, pero son palabras muy humanas, las que podían brotar solo de una gran mente y de un corazón infinito y desmedido como el corazón de Don Giussani. La locura como el padecimiento, el sufrimiento, la congoja, la angustia, la muerte, bueno, todo esto forma parte de la vida.
No se trata de triunfos, se trata de reconocer todo esto, se trata de acoger todo esto como signo de la grandeza y de la fragilidad que existen en cada uno de nosotros y que solo el proyecto, solo la fe, solo la esperanza, solo ese camino de fe ininterrumpido que supone este libro permiten abordar. Insistencia, belleza humana, que llega a cúspides casi increíbles. Ese libro es sobre todo una gran iniciación para la comprensión de la vida, esa certeza que hace que la vida sea digna de ser vivida y conjuntamente el hecho de considerar que nada de lo que acontece alrededor de nosotros no puede ser cancelado o bien olvidado. En mi corazón siguen estando presentes las palabras de Freud, pero también las palabras que en ese día pronunció Don Giussani. Las palabras de Don Giussani que se juntaron con las palabras de Schiller, la música de Beethoven, palabras rotas, palabras resquebrajadas las mías, pero espero que hayan sido palabras que hayan podido comunicarse con sus corazones. Espero que todo esto haya tocado sus corazones. He intentado expresar lo que me enseñó Don Giussani y también darles un testimonio brillante que viene de él, y sin el testimonio brillante de Don Giussani mi vida no hubiese sido la vida que he tenido la suerte de tener. Gracias. Grazie caro professore per la dolcezza commovente di come lei ci ha fatto vedere. Como usted nos mostró, gracias, cuál fue la experiencia de Don Giussani para usted. La grandeza de Don Giussani es como si resplandeciera aún más después de este encuentro. Gracias, muchas gracias por este testimonio. Y ahora tiene la palabra Padre Aldo Trento. ¿Quién eres tú, Cristo, que me permites después de 22 años? ¿Desde cuándo escuché estas palabras del doctor Borgna y comentadas y profundizadas de esta manera, de manera tan conmovedora? ¿Quién eres tú, Cristo, que hoy me haces el favor aquí para decir que es cierto lo que dijo el doctor Borgna, que fue Don Giussani? Podría decir que yo soy el paciente que atestigua la verdad de lo que el doctor Borgna, psiquiatra, y de lo que Don Giussani atestigua, no solo en su libro, sino en toda su vida. Porque si estoy aquí es solo porque atestiguar
que no hay nada que impida al hombre, ni siquiera la locura, de decir, tú, oh Cristo, mirar al rostro de Cristo. No se vive por algo que acontece, no se vive por algo que acontece ahora, porque ahora yo debo mirar al rostro de Cristo. Yo veo en vosotros Cristo y lo sentía vibrar no solo en estos días, sino en estos meses cuando me comía el libro, lo más querido que tenemos, y sobre todo en estos días, mientras preparaba lo que estoy a punto de decirles, encontrándome en Corbara, el lugar en que muchas de esas palabras fueron pronunciadas por Giussani, y donde empezó a tomar con paciencia forma para luego tornarse en contenido, razón, textura de mi vida. Lo más querido que tenemos, emperador, es Cristo. Es el propio Cristo y todo lo que se deriva de Él. Porque en Él vive corporalmente la plenitud de la divinidad. ¿Qué es lo más querido que tenemos en el cristianismo? Significa, dice Giussani, en la manera en que te concibes. Y concibes tu vida presente y futura. ¿Qué es lo más querido que tienen en tu visión del mundo y del hombre? Cristo, tú, oh Cristo, porque en Él vive corporalmente la presencia de la divinidad, es decir, el sentido de todas las cosas. Pero el sentido de todas las cosas significa también tu acto de comer, tu acto de beber, tu acto de vigilar, tu acto de dormir, tu vivir, tu morir. Yo que vivo las 24 horas, viendo a la gente que muere, esto significa ver físicamente, ver y con tu corazón percibir todas las cosas reunidas en un abrazo, que nada en el mundo podría hacernos capaz de realizar, ni siquiera la voluntad despótica, dice Don Giussani, o imperialista, que pudiéramos albergar en nuestro seno. ¿Qué tengo de más caro que la percepción, o de más querido, perdón, que la percepción, que la concepción de la vida, que Cristo haga reacontecer todas las cosas de manera definitiva, el para siempre? No hay fecha de caducidad, es una novedad continua, es un abrazo, es ese hecho en cualquier momento. La novedad es esta. Pero en un mundo en que todo es viejo. Una novedad que ya empieza cuando abro los ojos por la mañana, después de una noche en que dormí bien, o bien dormí como perro rabioso. Te levantas de la cama muy pronto por la mañana, pero no es mañana, porque la mañana es cuando tomas conciencia de lo vivir. Cuando el comienzo de la mañana está determinada por la pertenencia a Él, a tú, a Cristo. Es una partida que toca mi manera de lavarme la cara o de ducharme, que toca el café con leche de la mañana y la mirada que llevo a quien vive conmigo. O bien tu manera de mirar a tu mamá, a tu papá, o bien mirar a la chica que quieres. Es retomar en las manos la vida desde el primer momento, porque es en el instante que estoy llamado a adorar el misterio, en el instante. Hace pocas semanas, en la liturgia de la misa, el propio misterio dialogaba con Moisés, diciendo lo siguiente: tú eres el más pequeño, tú eres un neurótico, dentro de los numerosos pueblos más grandes que tú. ¿Por qué? Por esto te he elegido, me enamoré de ti, tú eres mi propiedad. O como dice el profeta, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo pronuncié tu nombre. Por esto yo te amé de un amor eterno, teniendo piedad de tu nada. Por esto solo ahora, dentro de un camino largo y de cansancio, puedo decir que Él,
El misterio hecho carne en Cristo es lo más querido que tengo. Pero ¿por qué toqué con mano? Toco ahora, en ese momento. Porque si no fuera ahora no tendría sentido. Realmente yo, es lo más querido para Él, para el misterio, para Cristo. Justamente yo, que durante años grité, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Un grito desesperado muchas veces, y en la paciencia del tiempo, sin embargo, mi frágil libertad siempre dejó un hueco abierto a través del cual el misterio hablaba. Quizás puede una mamá abandonar a su hijo, y aunque lo hiciera, como yo con los 40 niños del que soy papá, yo nunca me olvidaré de ti. Te he diseñado en mis manos. Tú eres para mí la pupila de mis ojos. Puedo decir que Cristo es lo más querido porque yo soy lo más querido para Cristo. De esta experiencia del misterio, de este reconocimiento, yo soy tú que me haces, de esta dramática Leticia, el decir tú, oh Cristo mío, de esta experiencia brotó la conciencia de mi yo, tomé conciencia de lo que era antes del encuentro y de lo que soy ahora, después del encuentro. En el libro Don Giussani cita las palabras de San Juan Crisóstomo que ponen la palabra en la boca de Cristo, yo soy la casa para ti. Cristo dice, yo soy el hogar para ti, y Giussani comenta, yo, Cristo, el hogar donde esta noche, a donde tú irás esta noche para comer. Yo soy el vestido, dice San Juan, la raíz, el fundamento. Todo esto soy yo si tú lo reconoces. Nada entonces te faltará. Y llegué para servirte. Yo soy un padre para ti, el hermano, el esposo, el amigo tuyo. Piensa en confiarte en mí. Todo eres para mí, hombre, loco o no loco. Tú eres todo para mí, le dice Cristo. Como una parte de mi persona. Yo soy el pan para ti, el camino, la verdad. Piensa tan solo en confiarte en mí. Comprenden lo que es el cristianismo, lo que es la moral. Y de este encuentro, de esta conciencia nace la percepción de lo que tengo yo, esta disociación de mi yo entre conocimiento y afección, entre reconocimiento y afección. Entre las muchas páginas fulgurantes del libro, unas me sorprendieron muchísimo por la enfermedad que vivo. En la página 286, justamente hablando de la lección que se dio en Corvara por el profesor Borgna y que tengo la suerte de encontrar aún hoy, dice, me impresionó el hecho que todos estamos locos. No tenemos problemas en comprender que el equilibrio absoluto no lo tiene nadie. De esta falta de equilibrio, de proporción, brota esa irrequietud de la que se hablaba y que puede terminar en la angustia, en la congoja. Y luego habla del corazón, como en pedazos, como si cojea, desplazado. Así se describe esa locura que durante años me puso KO. Veía lo ideal, sentía lo razonable, veía lo útil, pero el sentimiento se rebelaba. Esa disociación del yo en que, como afirma Don Giussani, veía una pierna por un lado y otra por otra parte, el ojo en un lugar y el otro ojo en otro lugar. Esta locura que pertenece a todos, porque es fruto, y son aún palabras de Don Giussani, del pecado original. Una división del yo. Así que el yo está disociado y víctima de un poder dominante tan fuerte que tiende a arrancarnos de esta unidad, de esta identidad.
Así que la conciencia que tenía de las cosas era como si estuviera sin el yo, como si mi persona no existiera. Yo miraba la realidad, pero como si mi yo estuviera en otro lugar. Esta esquizofrenia, esta división, una patología espeluznante que me hizo echar sangre, en que la única salida que veía era la locura, la pérdida del bien del intelecto, es decir, el lazo con la realidad. Me sentía reducido a un haz de reacciones, en que la razón estaba separada de la afección. Estaba dominado por el miedo, por las congojas, sin ningún horizonte. Yo me veía descrito por esta frase que cita Don Giussani de Tarkovsky: el hombre abandonó el bastón, su hogar ya no es el horizonte, sino el escondite. Un jubilado de la vida a los 40 años, recientemente me escribió una mamá llena de dolor por las sentencias que los expertos de la mente habían promulgado sobre su hijo de 23 años, trastorno bipolar, borderline, adolescencia retrasada, sano, pero con pocas ganas de trabajar. Padre, dígame quién es mi hijo. Son palabras que podrían describir mi propia vida de ayer. Pero ¿cómo me salvaron? ¿Cómo me salvaron de esta disociación del yo? ¿Cómo Cristo reconstruyó y reconstruye cada día este yo mío? A través del encuentro. Pero no un encuentro cualquiera, sino con alguien con el que experimenté la misma ternura de Jesús, con Juan, Andrea, la adúltera, samaritana. A través del encuentro intenté desesperadamente, porque sin una libertad inagotable que grita, el yo no se mueve. Este yo que desde siempre había intuido que de todas formas había sido elegido por la eternidad, por alguien en el tiempo que no estaba allí, pero presente, el encuentro con Giussani. Ahora, ese encuentro en que yo me sentí mirado como Zaqueo, significó la posibilidad de reconocer y aceptar mi locura, sin ya escandalizarme. Y continúa diciendo Don Giussani, no debemos escandalizarnos por la locura. Desde cuando me permití hablar de esto en el meeting, 1000 y 1000 de mail me llegaron, era como un río subterráneo que había aflorado y tuvieron el valor de decir lo que estaba prohibido llamar. La conciencia de esta locura que es general y que hace sentir la humanidad a nuestros ojos como se sentía por los ojos de Cristo. Tuvo compasión de ellos, de la locura, compasión. Y Cristo lloró. Sollozo. Y Cristo sollozó. Y me gusta aún más que sin yozo. Sollozó. Y Cristo sollozó sobre este pueblo. Es como una madre, dice John Giussani, que tuviera un niño con una malformación que debe ser tratada toda la vida. ¡Qué piedad, qué pena! Pero este es el hombre, dice Don Giussani. Este es el hombre. Y por lo tanto la posibilidad de mirar a través de la mirada de Cristo mi propia humanidad. Pienso en Don Julián Carrón, que siempre hace hincapié en el hecho de que mi humanidad, tu humanidad, no es obstáculo a Cristo, sino que es el único camino hacia Cristo. Pero ¿cómo no escandalizarme por mi locura? ¿Por cuál razón? ¿Cómo puedo pasar de la desesperación, de la rabia, del odio de mí? Ese odio que, como escribe San Juan, es fruto del pecado. Quien comete pecado odia a sí mismo. Y Giussani ve en esto casi el principio de la locura, el desprecio de sí. Es decir, no se acepta, se rechaza, se vive una anorexia de lo humano, destrozado por el poder dominante, continuamente denunciado por Giussani. ¿Por qué? Porque apunta a la destrucción del yo, al drama.
Pasar de esto al drama de la aceptación irónica de mí con todos mis líos. Pasar de esos líos, de esas debilidades, de esas fragilidades que me atormentaban. Ese moralismo continuamente origen de mucha inmoralidad. Pasar de esto al drama de una certeza, que es que la vida es una gracia, un don, y no una maldición. Como muchos me escriben, que la vida es una maldición. ¿Cómo experimentar? ¿Cómo empezar, mejor dicho, la mañana partiendo de una gratuidad y no de una pretensión? ¿Cómo experimentar la posibilidad de ser hechos de nuevo inocentes cada mañana? La respuesta fue, como para la Magdalena, un abrazo, ser acogidos. Recuerdo bien el día en que recibí ese abrazo, el 25 de marzo de 1989, el año siguiente a este documento, el manifiesto del movimiento. Es el año del manifiesto con la frase de Mounier, es necesario tener sufrimiento para que la verdad no se cristalice en doctrina. El día en que don Giussani me abrazó, yo veo aún los ojos brillantes de ese hombre mientras me hablaba de Cristo, hablando con él, con Cristo, delante de mí, para hacerme comprender que la cuestión tan solo era mía, tú, solo tú, justamente tú y Cristo. Es desde dentro el problema, está en la profundidad de tu yo, es allí donde Cristo quiere actuar para hacerte suyo. Ese abrazo era el abrazo del Señor. Y continúan las palabras de don Giussani, no tenemos que tener miedo a nuestra locura, es la gratuidad que abraza la locura, encauzándola hacia una positividad insospechada. Y es lo que aconteció. La verdad de ti es un tú. Le perteneces más de lo que lo negaste y de lo que lo niegas cada día. Es solo a estas alturas que se coloca, dice Giussani, la palabra querido. Desde el día de ese abrazo empecé a experimentar la diferencia entre ser hijos y discípulos. Ser hijos quiere decir sentirme de la misma naturaleza de ese hombre. Y esto lo vi en la manera a través de la cual me miró, esa manera que solo es posible en los ojos de un padre que mirando te hace aflorar la conciencia real de ti, te hace sentir que formas parte de él, sientes que ya no estarás solo con independencia de las circunstancias o del lugar en que estarás. Y esta experiencia es una necesidad, porque es responder como para Jesús a un acto de amor, mientras que discípulos es como ser tiroteados por algo que no te pertenece, está delante de ti, pero es como si el yo no tuviera nada que ver. La vida no se aprende, la vida es recibida, transmitida por un padre. Este abrazo, este vivir de hijos, se convierte en una gran amistad, una compañía, como la del padre con Pedro. Se hace una demanda continua. ¿Me amas tú? Una amistad como compañía. Como pregunta, ¿me amas tú? Pero también un abrazo, una pertenencia, una gratuidad y al mismo tiempo ayuda, signo y misterio, sacramento y apoyo, sostén, la compañía, ayuda en esta lucha, dice don Giussani. No tenemos que tener miedo a nuestra locura porque recibimos este abrazo, un abrazo de Dios, de ese Dios que permitió esta locura para llenarlo todo de su naturaleza de Dios, de su misericordia, es decir, de su perdón. El abrazo de Giussani fue para mí el signo objetivo del abrazo de Dios, del perdón, el comienzo de un camino, de un trabajo, porque para que mi yo encontrara esa unidad del que brotó todo. La recuperación de la locura, la reconstrucción difícil de mi yo empezó solo de ese abrazo, de ese empezar a sentirme hijo.
de un perdón que concretamente se convirtió en compañía. De allí brotó un trabajo, el trabajo para plasmar la obra más grande de mi vida, la construcción de mi yo. Pero ¿en qué consistió ese trabajo? Que muchos piensan que es un abrazo físico, es un abrazo ontológico, que puede vivir a millones de kilómetros de distancia sin ya ver el rostro, pero necesita un trabajo. Mi libertad abrazada. Y que empezó prácticamente diciendo que sí en cualquier momento a la realidad. Nunca me engañó. Vivir intensamente la realidad, las circunstancias de la vida. Antes que nada, la de decir a Giussani que me manda a Paraguay, vas, consciente de que no perdía nada. ¿Por qué? Porque venía de un acto de amor suyo y la confianza razonable a él, que con su paternidad me pedía que lo dejara todo para encontrarlo todo. Dejar lo que se ama para no perderlo parece imposible. Y en este sentido quiero citar una página de Lewis, el escritor inglés que habla de San Agustín, y podemos decir que no está de acuerdo con él. Describe San Agustín la desolación. De esto el santo saca una moral. Eso acontece si no damos nuestro corazón a alguien que no es Dios. Todas las cosas humanas traspasan y por lo tanto no debemos permitir que nuestra felicidad dependa de algo que podríamos perder. Y él no está de acuerdo. Nunca vi a alguien que no está de acuerdo con San Agustín y comenta en esa manera. De todos los argumentos en contra del amor, nadie tiene más apego que la que recomienda prudencia. Eso podría hacerte sufrir. Pero cuando respondo a este llamado, me encuentro a 1000 millas lejos de Cristo, oh querido Agustín. Si de algo estoy seguro, es que su enseñanza nunca tuvo el fin de fortalecer mi preferencia innata para las inversiones seguras y la responsabilidad limitada. Se podría empezar a querer al Señor partiendo de estos supuestos prudentes. Y con este espíritu que no podrías elegir. El sufrimiento es inevitable. Y dice Lewis, Dios aprecia más el amor de una prostituta que sufre que el amor buscado sin padecimiento. Dios se ama a través de lo humano, la carne, no más allá de lo humano. Solo nuestra tontería puede considerar esta una receta, amar lo humano. Y no se aprende de una vez. Hay todo un trabajo para comprobar todo esto, una obediencia que solo en Cristo tenía su origen y que pasaba a través de la ternura de ese hombre. En este camino me he revelado. Pero Dios me paró. Largos años. Yo toqué con mano la verdad de las palabras de Semana Santa y de la tierra, de la solidez que deriva un parto lleno de alegría. Una obra que se multiplica. Con seguridad hace falta padecer para que no haya esta cristalización. Pero ¿dónde estaba? En ese momento en que me mandaba a Paraguay, tan atormentado de mí, sí, así la manera como ese hombre me había mirado, me había mantenido 2 meses con él, ese dolor que durante años, mientras mi mente poblada por fantasmas arriesgó enloquecer cuando parecía incapaz de reconocer la realidad y que se no fuera por la amistad de Padre Alberto, un sacerdote que me ha hecho conocer Don Giussani, no hubiese podido salir del túnel. Hace falta sufrir
Hay que morder la piedra de la realidad para obligar la imaginación que vive fabricando proyectos, esquemas, para aceptar la evidencia de lo que se impone. Una lucha donde las palabras esperar, etapas que se van continuando, esperar con calma, con seguridad, parecen rocas que te aplastan, pero son estas palabras que permiten a mi yo resplandecer con todo lo que me rodea. No es posible comprobar, y utilizo las palabras de Carrón, comprobar lo razonable de la fe, hacer experiencia de la fe como el cumplimiento de lo humano sin pasar a través del dolor, de la batalla, en que lo que reconoces como la verdad de ti arrastra lo efectivo para que puedan caminar juntos. Pero este trabajo es el trabajo de cualquier momento. Esto necesita un contraste, una verificación, una ayuda. Y Giussani manda todo esto. ¿Qué es lo que salva a Cristo de mí? ¿Qué salva este abrazo de mí? Esta amistad, esta compañía de mí mismo, de mis límites, de una reducción, y que vemos acontecer todo esto con facilidad. Lo que salva a Cristo, la amistad, la compañía de mí mismo, es tomar en serio el carisma, ese abrazo hoy de Don Jus, siguiendo hoy ese hombre que Giussani mismo puso como punto de garantía para que la verdad, la tuya y la mía, no se cristalice en doctrina. Seguir a Carrón. Y me acerco a la parte final, porque si lo que aconteció hacía muchos años no acaeciera hoy, o no acaeciera hoy, incluso lo que aconteció hacía 25 años hubiese sido una mentira, mientras la verdad de ese hecho es que hoy es aún más fecundo, aún más viviente que ayer. Hoy me permite decir que lo más querido es Cristo mismo y todo lo que se deriva de él. Antes del encuentro con Carrón, no podía decir que Cristo era lo más querido para mí. Demasiada división existía. Miren a donde mira Carrón. Vayan viendo cómo él cada día vive el carisma, cómo él nos habla de lo humano, de Dios, como camino, como condición, porque caminando encuentra también. Vi la exposición, yo encontré muchas exposiciones de yos destrozados, yos miedosos, yos abandonados. Estos son los monstruos que vi. Y la misma experiencia de amistad con Marcos y Cleusa, que todos conocéis, queridos amigos. ¿Por qué? Porque es de esa amistad que brota todo, de una mirada de Carrón sobre nosotros. Todo esto salva mi vida. Una amistad que se engendró en el desafío que Carrón lanzó cuando dijo: quiero ver lo que nacerá de la relación entre vosotros. Solo en este seguir inteligente se sobrepasó la división, origen de todas las desgracias entre misterio y signo, entre Cristo y la compañía se hace el lugar de renacimiento del yo y de reto al mundo. El libro ese está repleto de esta dimensión total, universal de la fe. Por ejemplo, cuando habla de la emergencia hombre, es como un grito de Don Giussani que yo todavía percibo, un grito consciente del drama histórico, del contexto en que vivimos, y que Carrón continuamente menciona. Nada resulta extranjero al yo que Cristo abraza, la cultura, el entorno, la sociedad, la prensa. Pensad, en ese 1988 hablaba de Paraguay, y aquí termino, de Paraguay, que yo no sabía y que se convertiría en mi país de esta manera. Para uno que nació en Paraguay, la salida no puede no ser sino Paraguay. Porque la característica del hombre es ser un espíritu encarnado. Es decir, una relación con el infinito en la carne. Por esto no se puede partir de esa carne. Perdón
se corrige el ponente, se debe partir solo de esa carne o de esa tierra. El nexo con el infinito es un producto en esa tierra. No se puede no partir del entorno específico, del tiempo específico. Entonces el sentido del reto en realidad es un abrazo al hombre y a su locura. Y es lo que yo vivo a diario, recogiendo en las calles, compartiendo con quien grita. Dios sí existe, pues que llegue a mí también, o quien muere como amigo, que antes de morir compuso diciendo moriré cantando, porque ahora puedo decir, Cristo me salvó, Cristo me salvó. Y mi futuro es un presente que está aconteciendo. No se escapen de la muerte, no tengan miedo a eso. Tan solo tengan miedo a perderse por sí solos. Tengan miedo a no conocer a Cristo, eso sí. Ese Cristo que se fue donde mí y que iluminó mis años y volví a decir por fin Cristo. Vi sus ojos dulces, percibí un amor diferente. Y me abracé llorando después de la muerte. Sé que existe algo después. Moriré cantando. Quiero morir cantando, encontrando a Cristo. Quiero morir cantando. Gracias. Hai visto che mi era cascato? Mi era caduto prima. No, ma vai, concludo. Grazie Padre Aldo. Muchísimas gracias, Padre Aldo. Muchísimas gracias por este testimonio. Muchísimas gracias por este testimonio que nos mostró, que nos hizo ver, que nos hizo tocar lo que acontece en un hombre pues relacionado con lo que nos es más querido, nos mostró, nos enseñó lo que significa que la existencia se torna en una certeza inmensa. 3 segundos, porque el título del meeting del año que viene querrán saberlo, ¿no? El título del próximo meeting. Entonces, 1 segundo para agradecer real y concretamente a todos. Realmente nos hicimos compañía. Pedimos la certeza y cómo trabajamos conjuntamente en estos días. Otro segundo para decirles que el comunicado final del meeting lo encontrarán, seguramente en la página web, así que no lo voy a leer. Y el tercer segundo para decirles que la próxima edición del meeting se realizará del 19 al 25 de agosto de 2012 y tendrá como título La naturaleza del hombre es relación con el infinito. La naturaleza del hombre es relación con el infinito.